Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de un poeta que parece sacado de una novela, un auténtico enigma. Se llama Miguel Ángel Escudero y es un hombre que se define sobre todo por sus contradicciones. Vamos a intentar entender cómo es posible ser, en cierto modo, dos personas a la vez. Y la primera pista para empezar a descifrarlo está precisamente en cómo lo describen, un clásico y un canalla. Es una combinación que de entrada suena imposible. ¿Cómo pueden convivir esas dos almas en una sola persona? A ver, por un lado lo comparan nada menos que con Quevedo, palabras mayores, la profundidad metafísica, la grandeza del siglo de oro. Y por otro lado lo ponen a la altura de Sabina, el lenguaje de la calle, esa actitud de trovador urbano que escribe con el humo de los bares. Una mezcla que a primera vista no tiene ni pies ni cabeza. Y esa es, precisamente, la gran pregunta que vamos a intentar responder. Porque no parece que sea una pose, sino que es su verdadera esencia. Así que vamos a sumergirnos en su historia a ver si encontramos el origen de esta mezcla tan potente. Para entender sus versos, lo primero que hay que hacer es olvidarse de las bibliotecas y bajar al asfalto. Su poesía no nace de los libros, no, nace de un camino vital que es de todo menos predecible para un poeta. Es que su currículum es casi increíble. Ha sido pintor de brocha gorda, albañil, camarero, boxeador amateur, vigilante de seguridad. Y por si fuera poco, también estudió peluquería y se tituló como entrenador de culturismo. La pregunta es inevitable. ¿Qué aprende un poeta de todo esto? Pues la respuesta es bastante clara. Aprende la vida sin filtros. Cada uno de esos trabajos es una inversión total en una realidad distinta. Ser boxeador le enseña sobre el miedo, sobre la soledad del ring. Ser vigilante, sobre el peso de las horas muertas. Él escribe desde ahí, desde la vida, con las manos manchadas. Claro, una vida tan intensa solo podía forjar una filosofía igual de cruda y de directa, una forma de ver el mundo que él mismo define como vivir sin plan B. Esta frase suya lo resume absolutamente todo. No hay plan B. Es una filosofía de entrega total, de vivir sin red de seguridad. Y esta crudeza, esta forma de ir a por todas, la aplica a todo, desde el arte hasta sus relaciones personales. Para él no existen los grises, o es todo o es nada. Su poesía, por supuesto, es un reflejo directo de esta visión. No está escrita para agradar, ni mucho menos para impresionar. Está hecha para conectar desde una honestidad que a veces, pues sí, roza lo brutal. Él no esconde los defectos ni las miserias, al contrario, los pone encima de la mesa y los convierte en arte. Y aquí está el punto clave. En una época como la nuestra, dominada por los filtros y las apariencias, alguien que habla de sus defectos con orgullo, eso se convierte en un acto de rebeldía. Su rebelión es sencillamente la autenticidad. Y esa rebeldía le lleva a cuestionarlo absolutamente todo, incluso los cimientos de nuestra realidad. Y esto nos lleva a su gran obsesión, a su lado más Quevedo, la verdadera naturaleza del tiempo. El título de su libro es una auténtica declaración de intenciones. El tiempo no existe. Ojo, no es una metáfora, es una afirmación rotunda. ¿Y si el tiempo no fuera real? ¿Y si solo fuera una cárcel mental? Una ilusión que hemos pactado entre todos para poder organizarnos. Es una idea potentísima. Y lo fascinante es cómo lo aborda. No lo hace con un ensayo filosófico, no. Lo hace con una poesía que te rompe los esquemas. Este verso, sacado de una reseña, lo captura a la perfección. En una sola línea, destroza la lógica del tiempo lineal y te obliga a sentirlo, no solo a medirlo. Es increíble. Bueno, toda esta mezcla de vida callejera y pensamiento profundo tenía que reflejarse, sí o sí, en su forma de escribir. Y claro, su estilo es tan rompedor como sus ideas. De hecho, él mismo reniega de la etiqueta de poeta y prefiere definirse como un artista de la palabra. Su técnica, según él, es pintar un poema. Usa las palabras como si fueran pinceladas en un lienzo con total libertad. Y no es caos, ¿eh? Es una libertad controlada que busca crear una obra que esté siempre abierta, siempre viva. Y aquí es donde su contradicción se vuelve más evidente que nunca. Por un lado, se le describe como rebelde hasta en las comas, saltándose las normas de puntuación como le da la gana. Pero, por otro, y aquí viene lo fuerte, es un maestro del soneto, una de las formas poéticas más clásicas, más rígidas y más exigentes que existen. Entonces, ¿cómo es posible que esta mezcla tan compleja y contradictoria conecte con un público tan amplio, e incluso con gente que a lo mejor nunca antes había leído poesía? Vamos a juntar todas las piezas del puzzle. El secreto de su conexión parece que tiene dos claves. La primera es la emoción real, pura y dura. Él no teoriza sobre el amor en abstracto, no. Él te describe una cicatriz. Escribe desde la experiencia, y ahí es imposible no verse reflejado. La segunda clave es su lenguaje.
Es directo, es accesible, pero está lleno de matices que te invitan a una segunda o una tercera lectura. Y así, de esta forma, su obra se transforma en una especie de espejo universal. Nos enfrenta a las grandes preguntas de la existencia, pero no lo hace desde un pedestal, sino desde la barra de un bar. Y en esa cercanía, en esa honestidad brutal, ahí reside la clave de todo. Él mismo lo resume con una frase que es sencillamente genial. Cuando le preguntan por su lado más rebelde, él dice que para él un artista no nace con talento, sino que nace loco. Y es esa bendita locura la que le permite romper esquemas y conectar con tanta naturalidad. Y terminamos con la pregunta que, en el fondo, encapsula la gran obsesión de este poeta. Si nos tomáramos en serio su idea de que el tiempo no existe, ¿cómo cambiaría nuestra forma de valorar cada instante, cada momento que vivimos? Ahí queda esa reflexión.